Bueno, buenas tardes al docente Carlos Alirio Ballestero Torres, a mi compañero Carlos, a mi compañero Jonathan, eh, y quien les habla, Daniela. El día de hoy, para la última actividad del corte número 3, vamos a exponer ya el informe final. Esta vez nos correspondió las funciones trigonométricas eh, y una serie de ejercicios donde pusimos a prueba cada una de nuestras actitudes y conocimientos para lograr sacar este trabajo adelante. Como primera medida tenemos una pequeña introducción que voy a hacer intervención en ella. Bueno, como primera medida tenemos que las funciones trigonométricas son relaciones que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con la longitud de sus lados. A veces nosotros como personas creemos que cuando escuchamos funciones trigonométricas nos asustamos, pero en realidad estas funciones se pueden utilizar desde la física hasta la ingeniería. Eh, las 6 razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Decimos que el seno es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente, la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo. La cosecante es la inversa del seno o la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La secante es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cotangente es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo. Como objetivo tenemos fomentar el desarrollo de los estudiantes en las habilidades básicas matemáticas tales como la función logarítmica, el dominio y el rango y las funciones trigonométricas. También tenemos estimular el trabajo en equipo como herramienta fundamental para el desarrollo profesional a través de los recursos educativos digitales, ya sea en las actividades que realizamos en plataforma o las actividades de Khan Academy. Bueno, muy buenas tardes. Soy el estudiante Jonathan Granados y esta es la materia de matemáticas. Vamos a hablar sobre el teorema del seno. Sobre el teorema del seno quise sacar un ejemplo que podemos aplicar en la vida real, como sería el derribar una torre eléctrica, ¿sí? Entonces, en una torre eléctrica vamos a realizar una demolición controlada con explosivos. Entonces, primero que todo tenemos que saber dónde vamos a colocar las cargas. Entonces, un ejemplo, la torre eléctrica tiene una altura de unos 80 metros. En esos 80 metros vamos a aplicarle una carga de demolición con explosivos, una carga controlada, y vamos a colocarla a una altura de unos 40 metros desde la base hacia arriba. Entonces, a unos 40 metros de altura vamos a aplicar las cargas de demolición y tenemos un obstáculo. El obstáculo viene siendo un pequeño edificio que se encuentra en el sector. Entonces necesitamos realizar un cálculo, ya sea para que la torre al momento de realizar la demolición no caiga encima del edificio. Entonces ahí podemos aplicar un teorema del seno. Tenemos la altura, que es la torre eléctrica, 80 metros. Tenemos la carga de demolición, que es la altura base que le vamos a colocar es de unos 40. Y necesitamos calcular la distancia a la cual caerá la punta de la torre para
tener como resultado saber si afecta o no la demolición la estructura del edificio. Eso en un ejemplo que podríamos utilizar en la parte de la vida real, ¿sí? Lo llevé a la parte de los explosivos y pues quise exponer. Bueno, y en la parte de coseno también podemos utilizarlo en la vida real, en la parte de navegación, en la parte de topografía y en la parte de ingeniería. En navegación, bueno, sí, en navegación lo podemos utilizar para calcular la distancia entre dos puntos cuando conocemos el ángulo de observación. Bueno, en la parte de topografía podemos utilizarlo para calcular la distancia entre dos puntos que son accesibles directamente, midiendo distancias y ángulos entre los puntos más cercanos. Bueno, y en la parte de ingeniería se utiliza mucho para estructuras triangulares como son torres y puentes. Eso aplicando los ejercicios aprendidos en la vida real. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el estudiante Carlos Arturo Bernal García, de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia, Programa de Ingeniería Civil. Hoy les vengo a comentar sobre mi experiencia con la trigonometría. En mi campo, pues yo trabajo como análisis de sistemas geográficos, analizando estudios de amenaza y riesgo, ¿sí? Entonces, la trigonometría y el análisis de riesgo, ¿cómo se conectan? La trigonometría es fundamental en estos estudios de riesgos por deslizamiento de tierra y movimiento en masa, como los que se analizan en la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano. Esta guía metodológica es para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos. Establece los pasos técnicos para evaluar qué zonas están en peligro de sufrimiento de deslizamiento, incluyendo los análisis de taludes, suelos y lluvias. Cuando se analiza la estabilidad de una ladera, se hace mediante modelos geotécnicos. Aquí es donde entra la trigonometría. Primero, se calcula la pendiente usando las tangentes. La cual tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto quiere decir altura sobre la distancia. Después se analiza el ángulo de incidencia o el ángulo de inclinación de los taludes, que es clave para el factor de seguridad. De ahí se aplican los métodos como el equilibrio límite, que es usado principalmente por relaciones trigonométricas para determinar si un talud es estable o es inestable o riesgo de colapsar. Las relaciones trigonométricas se utilizan como cálculos prácticos para el riesgo. Por ejemplo, el cálculo de la probabilidad de falla o el diseño de medidas de mitigación, como muros de contención, también requieren trigonometría para entender cómo las fuerzas actúan sobre los materiales inclinados. Todo esto se convierte en mapas y en un análisis como los que se describen en la guía metodológica, esenciales para prevenir desastres. Las matemáticas tienen una ampliación muy real y crucial en la vida diaria. Ayuda a proteger la vida y los territorios. La trigonometría es una herramienta esencial en la ingeniería geotécnica y sin ella estos estudios de riesgo no serían posibles. Muchas gracias.